La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Es gracias a... Agua Las Perlitas. La perfección en cada gota. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo desde Puma El Trébol o Puma Merliot, como se le conoce. Y bueno, no nos abstraemos de la realidad, estamos siempre en la jugada, Diana Verónica, o intentamos hacerlo. Exacto, porque nuestra audiencia, pues sí, que tiene que estar informada y tiene que estar sabiendo lo que está ocurriendo, pero más allá de eso, Tony, analizar lo que está ocurriendo. Ayer dejamos tarea, ¿verdad? Ayer hubo sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, hubo dos propuestas presentadas por el presidente de la República en su anuncio del 1 de junio, en donde habló de la reducción del número de diputados de 84 a 60 y además de la reducción del número de municipios de 262 a 44. Por años se habló de reducir la cantidad de diputados. Ayer sucedió, ya fue votado, aprobaron la reducción a 60 diputados y eliminaron diputaciones por residuos, o sea, los diputados que no eran enteros. Que no salían elegidos a través del famoso cociente. Bueno, es que no solamente es la reducción en el número de diputados, también es en la forma de elegir, la fórmula que permite elegir cuáles son los diputados que entran. Pero mira, que nos explique quién sabe, quién entiende de esto, Tony. El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, agradecemos que esté aquí con nosotros. Casi que... Le dejamos tarea, Tony. Yo le decía a Miguel Ángel que anoche, después de la sesión plenaria, lo pusimos a estudiar. Bienvenido, Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Diana Verónica. Gracias, Tony, por la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes. Ciertamente fue me dejaron la tarea de estudiar, pero tarea de medianoche, porque se aprobó a medianoche. Tipo para examen, tipo sí, tesis, ¿verdad? Casi así. Y luego recopilar la información, tratar de recoger alguna información. He logrado tener los proyectos tal como fueron presentados a la Asamblea Legislativa. Habrá que ver cómo fueron aprobados, si hay alguna modificación en relación a lo propuesto. No es lo mismo lo que llega que lo que termina siendo votado. No siempre. Puede haber alguna modificación de la discusión que se hace en la Asamblea. En este caso no hubo discusión en comisión, sino que directo en el Pleno, por la dispensa de trámite que se obtuvo ayer, y en ese sentido pues hay alguna discusión, de hecho hay temas que inciden y lindan con temas puramente constitucionales, como por ejemplo la fórmula para elegir a los nuevos diputados, lo cual realmente la anterior fórmula estaba redactada de esa manera para seguir un criterio que había dado sobre todo sentencias de sala constitucional y la misma Constitución, que era el pluralismo, que era la representación proporcional, así lo dice la Constitución. El criterio que se escucha ayer y que se logra leer en algunos medios de comunicación es el criterio de igualdad, que prevalece, dicen los diputados, la igualdad del voto frente a los otros criterios. Esto en un ejercicio de un proceso, como se conoce en temas judiciales, es un ejercicio de ponderación. ¿Qué de los derechos ciudadanos, de los principios constitucionales pesa frente al otro? Ese va a ser un ejercicio muy interesante. Cuando se habla de representación proporcional, lo que se buscaba, y digo buscaba porque es lo que ya a partir de la votación de ayer cambió, era pluralidad, o que los chiquitos pudiesen tener opción a entrar. Sí, ese también con el criterio del pluralismo político, que hubiera varias representaciones políticas, y el criterio proporcional que lo establece la Constitución. En ese sentido, el legislador optó por la fórmula de Hare, que es la fórmula de cocientes y residuos. Es una fórmula que permite a los partidos pequeños precisamente pescar a través de los residuos y lograr obtener escaños. A ver si me acuerdo. Cuantas veces cupiese el número de cocientes en el número de votos válidos, y ahí salía el residuo.
al revés. O sea, la fórmula se aplicaba dividiendo el número de votos válidos de la circunscripción, en este caso departamental, entre el número de escaños que se discutían. Y cuantas veces cupiese, ahí se obtenía el cociente. El cociente. En esa división se obtiene el cociente. Entonces, cuántas cantidades de votos cupiese en los cocientes enteros, se lograba un diputado entero. Y al barrer todos los enteros, empezábamos a ver los más altos residuos. Exacto. Y ahí entraban los otros. Era un gran desmadre. Sí, o sea, hoy es el principio de igualdad. De igualdad en el sentido de que todos los votos valen lo mismo. Ahora ¿cómo se llama la fórmula nueva, Miguel Ángel? Fórmula de Hart, que lo que hace es eliminar los residuos y solamente se aplican cocientes enteros. Al eliminar los residuos y desde luego al reducir el número de escaños por departamento, el cociente va a ser más alto. Entonces se requieren un mayor número de votos para lograr obtener escaños. O sea, hoy ser diputado va a costar más votos. Ajá, más votos enteros. Ahora, Miguel Ángel, retrocedamos un poquito. ¿Cómo se establece que de 84 debamos de pasar a 60? Sí, ¿Cómo se maneja ese número? ¿De dónde sale mágico? el 60? Ajá, ese número mágico, ¿cómo se obtiene? Ok, bueno, ahí hay varios criterios que hay que analizar. Uno de ellos es el criterio histórico, cómo se ha venido desarrollando la cantidad de diputados en Asamblea Legislativa. Realmente hubo una modificación cuando en algún momento determinado en la historia política nacional se incluyó la famosa plancha nacional, que era como una especie de supradiputados que estaban por encima de los departamentos, una plancha de 20. Esa plancha fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de aquella época, que es 95, 96, 97, por ahí. Creo recordar que estaba ya... Era presidida por el doctor Jorge Eduardo Tenorio, esa Sala de lo Constitucional. Se suponía que eran diputados que no representaban a un solo departamento, sino que al ser de la a todo el territorio nacional. Era una especie de supradiputado. Esa fue declarada inconstitucional y esa misma noche que la notificación viajaba, no era muy lejos, pero viajaba de la Corte, de la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, le llegó el anuncio a los diputados antes, entonces los diputados se adelantaron y reformaron la legislación, reformaron la ley en el sentido de que distribuyeron todos esos diputados, los 24 de la plancha, los distribuyeron en los departamentos. Exacto. La sala lo que dijo es que era inconstitucional esa plancha nacional, que era de 24 diputados. Al decir que era inconstitucional, desaparecía, y vinieron los diputados y dijeron, bueno, antes que venga esa resolución, los 24 diputados pasémoslos en una distribución a todos los departamentos, para que cuando venga la sentencia ya no haya problema, porque ya no existe la plancha nacional. Ya no existe nacional. tal inconstitucionalidad. Exacto. Entonces ahí ocurrió una situación que nunca se valoró, nunca se evaluó si realmente se cumplía con el criterio que la representación de diputados es bajo el criterio de la cantidad de población. Entonces pudo haber ocurrido que en esa distribución departamentos se le sumaron más diputados que no les corresponde. Supra representada, o sea, porque no necesitaba 3, 4 diputados. Entonces, ese fue un tema que nunca se valoró. Entonces, ese es uno de los puntos que ahora con este tema se pretende resolver. Ok, y lo otro, Miguel Ángel, o sea, que fue así como, ¿y cuánto le ponemos a Chalatenango? Ponele 3, sí. Lo que pasa es que hubo otra resolución, otra sentencia de la Sala de lo Constitucional que decía que cada departamento no debía tener menos de 3 diputados también, Miguel Ángel. Sí, hubo una sentencia en esa línea de la aplicación de la proporcionalidad y de la posibilidad que se pudiera aplicar el tema de los cocientes y residuos para poderle dar viabilidad a los cocientes y residuos, es que las circunscripciones deberían tener una cantidad suficiente de diputados para poderse repartir con los residuos. Por eso es que se dijo 3. 3, lo mínimo, porque pudo haber sido 5, pudo haber sido 6, para poder haber repartición con los residuos. Bueno, y entonces con esta nueva fórmula y con esta nueva decisión pasamos de 84 a 60 diputados. Pero no sé si respondió Miguel Ángel de dónde sale el 60. Bueno, ¿por qué no 55? Hay otro criterio que hay que evaluarlo también, y es el criterio de
los porcentajes enteros, o sea, los números enteros en relación a ciertos porcentajes que señala la Constitución para toma de decisiones legislativas. Por ejemplo, los la 3/4, mayoría la mayoría calificada, la mayoría simple. Entonces, debería de ser un número tal que permita hacer esa conversión con enteros y no con fracciones de diputados. Entonces, ese es un tema también que hay que valorar. O sea, Eso que, habrá que analizarlo. las decisiones, por ejemplo, mayoría absoluta, mayoría calificada, mayoría simple, que en realidad sean tomadas por el número de diputados que representen los deseos de las mayorías. Por ejemplo, mayoría simple de 60 sabemos que es 31, 30 más 1. 30 más 1. No hay ninguna duda. ¿Cuál será la mayoría calificada? Antes era 60 menos 15. No eran tres cuartas partes. si lo permite, ¿verdad? O sea, hay 45 hay sería hoy. enteros, son 45 votos. Son 3/4 partes, Entonces, si no sí, mal a recuerdo. lo que me refiero es que esa cantidad también tiene que ver con esa división. Porque si no, le pudo haber resultado 45.5, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso sería un problema. ¿Cómo hacemos con los 45.5 diputados? No se por puede. eso es que se busca que sean enteros. Ese es otro tema con el número. Y 60 si lo permite. Entonces, mayoría calificada serían 45. 45. Pero hay otras decisiones que necesitan mayoría calificada y un poco más, Miguel Ángel, si no mal recuerdo. Existe, Sí, además es que de había- mayoría calificada. Sí, hay algo que necesita más que eso, Sí. pero no me acuerdo Bueno, para ciertas pero decisiones. la idea es que buscar un número que permita hacer esas divisiones. Que me permita esas divisiones que salgan enteros. Enteros. Ajá. Porque claro, los diputados no se pueden, la persona del diputado es una, Ajá. tiene que ser un voto entero. Ok. Por esa razón es que se buscan estas cantidades. Ok, Ajá. entonces entendemos lo de los 60 y lo de la fórmula. Bueno, la fórmula también tiene un criterio político. La fórmula se ha venido aplicando, la fórmula de Hare, que ahora ya se sustituye por la de Hare, tomando en consideración el tema del pluralismo y el tema de la proporcionalidad, para que haya posibilidad de que los diputados se distribuyan proporcionalmente y se distribuyan bajo el criterio pluralista, que haya más oportunidades para diferentes ideas de pensamiento. Y por esa razón es que se aplica la fórmula de Hare, que permite a través de los cocientes a partidos pequeños poder entrar al reparto de los diputados. En ese sentido hemos visto como partidos como el PCN, como el PDC, incluso en buena medida han logrado mantenerse en el tiempo gracias a los residuos. Sí. Ajá. Han logrado en algunos departamentos entrar por entero, pero la gran mayoría son de residuos. Miguel Ángel, los partidos aliados al mismo gobierno, llámese PDC, PCN y GANA, ahora mismo en la Asamblea Legislativa, ¿se dispararon anoche en el pie? Digo, ¿se suicidaron legislativamente hablando? Yo me imagino, porque cuando se empieza a escuchar estos rumores que se venían a oír, posiblemente no el del cambio de fórmula, pero sí, yo hago mis valoraciones, yo hago mis análisis. Yo veo, por ejemplo, el diputado del PDC entero, que es el de San Miguel, él habrá hecho ya sus mediciones y sabrá si puede entrar de manera entero, o sea, si mantiene. Porque voy a agregar otra, no sé si llamarla distorsión o elemento, y es que los votos que vengan del exterior bajo ciertas condiciones se van a sumar a los de San Salvador. De San Salvador, sí. De aquellos que tienen dirección en el exterior. Ajá. Sí. O sea que ahí hay Porque los que tienen DUI con dirección en El Salvador vendrán a los departamentos. gran Vendrán a su relajo, un gran departamento. relajo. Y habría Sí. que ver cuántos de esos tienen dirección en Estados Unidos, Sí. o en el exterior, mejor dicho, y en España. Ah, usted vive en España. ¿Y es salvadoreño? Ah, muy bien. Sí, sí, lo hay. Ah, muy Bueno, Vaya. bienvenido, amigo. Bienvenido al Salvador. Qué bueno que anda por acá. Muy bien. Eso. Bueno, entonces sí, habría que ver eso, y los salvadoreños que viven en el exterior, pero que, como ya decía Miguel Ángel, tengan su dirección en el país, ese voto sí va para su departamento. Para Sume San su Salvador departamento. le quedarían 16 diputados. Son 16 Con la nueva diputados en San Salvador, con la nueva distribución. distribución. De 24 a 16. A 16, sí. Entonces, estábamos hablando, de De la proporcionalidad. la... De la Ajá. proporcionalidad de Sí, sí, cuántos, a ver, el
tema de cocientes, Sí, que pero- ahora solo es por cociente, ya no hay residuo. El tema, Tony, era ¿qué pasó con los partidos pequeños realmente? Ajá, ¿qué va a sí, sí, pasar sí. con los partidos Sí, pequeños sí, por sí. la proporcionalidad? Espero que ellos han hecho sus análisis, han hecho sus sumas y sus restas ahí, porque ciertamente ya desaparecen los residuos en San Salvador. Entonces, ya inmediatamente podemos ubicar quiénes entraron por residuos en la elección anterior y así muy apresuradamente podemos decir, estos son los que corren riesgo. Pero un cambio de reglas a este momento implicaría para los partidos políticos revisar sus estrategias y empezar a trabajar sobre nuevas A estrategias. simple vista se ve como que o sea, que sigue siendo democrático, el método Sí. existe, Sí, sí. privilegia la igualdad, pero es cierto lo que dicen los partidos de oposición, que esto le conviene más al partido oficial, Le conviene más a los partidos grandes. a los partidos Sí, grandes. Los que tienen capacidad de obtener cocientes enteros. Esos son los partidos grandes. A eso les conviene. Vamos a ver después de la elección del 2024 quiénes quedan como partidos grandes. Y son los que logran obtener esa votación. Yo quisiera agregar otro elemento porque ahora ya no votamos por partido, votamos por personas en las diputaciones. ¿Ya? Porque con el voto por rostro, Miguel Ángel, No, siempre votamos por el partido. no, yo sé, pero vaya, Se decide por marcas de preferencia y decidimos los rostros. y decidimos los Sí, rostros. sí, sí. Entonces, los partidos pequeños le van a apostar al voto por persona, de manera de Pueden. lograr un buen Sí, un cociente. pueden cambiar la estrategia y desarrollar el voto por la persona. Por ejemplo, si yo detecto que llevo un candidato a diputado que es un buen líder en ese departamento y que puede arrastrar votos, mi estrategia va a ser desarrollar su rostro. Va a ser esa, para obtener, a través de ahí, jalar votos, atraer votos. Sí, tiene razón. Son votos para el partido, Son votos que para el si partido, sí, sí. que si logra los suficientes más, también preferencias, pues Sí. apostará a esa persona. Hay que recordar también que si yo voto cruzado, parto mi unidad. Adiós, mucho gusto. Qué Adiós. bueno que andas por acá paseando. Adiós. Qué bonito. Mira qué bonito ver a los salvadoreños en el exterior, vengan aquí al país, vengan a saludar y estén disfrutando. Qué Sí, bueno. sí, sí. Entonces, si yo voto por cruzado, por ejemplo, mi unidad la estoy dividiendo y le estoy dando fracciones a los partidos para que logren un escaño. Pero además le he dado marca de preferencia al rostro, para que cuando se vaya a revisar en la lista del partido, el que tiene más marca de preferencia es el que va a ocupar el escaño que gana el partido. Exacto, pero va a necesitar suficientes votos. Absolutamente. Tanto como Sí, el... son votos, Ahora, son votos. va a depender también del registro electoral, de saber cuántas personas pueden votar en cada departamento. Sí, es el mismo. Ese, es el mismo, el que hemos tenido. La única variación es el componente que puede introducir el voto desde el exterior. Ajá, Esa es ajá. la única variación. No porque se van a votar con los mismos padrones nacionales. Ahora, Pero con la actualización del voto desde el exterior, con los que Ahí- tienen ahí DUI sí. con residencia en El Salvador, los que tienen DUI con residencia en El Salvador van a sumarse a sus departamentos. Ajá. Ahí puede haber Ahí- algún cambio. ahí puede haber algún Habría que ver en el registro quiénes del RNPN, quienes teniendo DUI con dirección en El Salvador viven en el exterior. Eso habría que ver para ver si eso puede cambiar. Ese es un análisis que de luego los partidos tienen que hacer. Por eso es que con suficiente anticipación el Tribunal Supremo Electoral le debe entregar los padrones a los partidos políticos para que ellos los revisen y hagan sus valoraciones y sus estrategias. Miguel Ángel, yo sé, estoy casi seguro que ahorita el organismo colegiado, Tribunal Supremo Electoral, están reunidos. ¿Qué están abordando ahorita? Bueno, ese es otro punto interesante en relación a estas modificaciones. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral frente a estas modificaciones? Ajá. Solamente hemos hablado de la de los diputados. Porque No falta, hemos hablado de falta los la consejos- otra. Ajá. No hemos hablado de los consejos municipales, Ajá. que también hay otra modificación importante. pero lo que pasa es que esa todavía no ha sido aprobada, ¿verdad? Solo se aprobó la de los diputados. Bueno, eso no sabía, qué bueno. Ajá, la de los consejos municipales pasó a comisión. Esa es la ley, esa es Ajá. una ley nueva de reorganización administrativa Pero ahí política del sí es país. reorganización. Porque eso es transversal, eso modifica todo el desarrollo del país. Hay incidencia económica, hay incidencia fiscal, hay incidencia electoral, hay incidencia turística, hay tanta, pero viendo la propuesta y viendo la forma de distribución que ya se había anunciado, es una reorganización dentro de los departamentos, preservando la figura de la unidad que ahora se va a llamar distrito y otros municipios. Ahí hay una modificación, pero eso sí requiere de verificar
otras áreas. Ahora, sí, en el tema electoral, esa propuesta trae, por ejemplo, la modificación al número de regidores que va a tener cada consejo municipal. Porque un año antes el Tribunal Supremo Electoral tenía que avisarle a los partidos, se van a elegir 262 consejos municipales y cada uno va a tener tantos regidores, y lo decía, cuántos regidores. Entonces los partidos preparaban sus estrategias, había que conseguir líderes locales, los dues de los líderes para preparar sus planillas con suficientes consejos municipales. Hoy solamente van a ser 44. Entonces eso tiene que definir la ley cuántos van a haber, cuántos regidores van a haber por cada consejo municipal. Sí. Sabemos que va a haber un alcalde y un síndico, pero el número de regidores, El número de regidores, y eso viene en no. la nueva propuesta de ley. Mire, Miguel Ángel, hay una sentencia o la ley electoral establece que no se deben de hacer cambios un año antes de los procesos electorales. Había una norma en el Código Electoral. Había una norma en el Había. Código. Ajá, había Había o una norma en el hubo. Código. Sí, Y hubo, ahora- sí, pero, sí. pero esto desapareció desde cuando yo me acuerdo, y usted me dirá No, mejor, recientemente la modificaron. pero Sí, también la acaban de modificar, pero también compañera. hubo una elección en donde por una sentencia de la Sala de Sí, lo Constitucional sí, se sí. abrieron las listas y se desbloquearon, Sí, y fue como a 3 meses antes de las Es- elecciones. Ahí pasaron, en el 2012 se aprobó como 3 meses antes el introducir la lista. Ajá. Pero ahí lo único que se modificó fue la lista preferente. Tuvieran listas de diputados y que yo podía votar dentro de la misma lista del partido, pero podía cambiar el orden pero solamente era lista cerrada, desbloqueada, pero cerrada. Ujú. Luego en el 2015, a 3 meses antes de las elecciones, ahí sí ya estoy en el tribunal yo, nos cambian a la lista abierta. Abierta. Para hacer la modificación del voto Y cruzado. empezaron a correr los magistrados. Ese sí, no, porque además tuvimos que esperar que la Asamblea Legislativa definiera cómo iba a ser. Faltando 2 meses nos dice la Asamblea Legislativa, no lo vamos a resolver nosotros, decidan ustedes cómo lo hacen. Ahí sí nos tuvo una influencia directa. Recordarán ustedes que en el 2015 fue la fecha que no pudimos transmitir resultados esa noche, porque hubo un enredo en la Sí, acta. sí, sí. Miguel Ángel, entonces seguramente el Tribunal Supremo Electoral, si no está reunido ahorita, se va a reunir más tarde, viendo, y los partidos políticos tienen, entiendo yo, hasta el 5 de julio Sí. para realizar sus procesos internos, y ahora para diputados ya no van a tener que conseguir tantas planillas, sino que ahora solo son Igual para consejos municipales, y, van a ajá, conseguir menos. 60, ¿verdad? Van a ser solo 44 consejos Y municipales. solo 44 60 diputados, sí. candidatos a alcaldes y... Sí, ahí va a ocurrir algo que los mismos partidos políticos, ya algunos líderes de los partidos han empezado a hablar de eso, que posiblemente deba de haber una modificación al calendario electoral, de tal suerte que ahora tengan que recomponerse sus propuestas para las internas, porque algunos partidos ya habían cerrado su inscripción para las internas, tomando en consideración todos los consejos municipales. La configuración de antes. Sí, entonces hay que cambiar esa configuración. Ahí sí posiblemente hay un análisis con el Tribunal Supremo Electoral, y el tribunal decida retrasar un poco el calendario electoral. Tampoco tiene mucho tiempo para hacerlo. Lo que puede modificar es si darles, por ejemplo, un mes más para las internas, eso lo pudiera hacer perfectamente, y pudiera también hacer un mes más para las coaliciones y un mes más para iniciar las inscripciones. Pero de ahí para allá ya no puede. Lo ¿Y único que cambiar puede la hacer es fecha de las reducir. elecciones? No puede, o sea, sí lo puede hacer, pero lo tiene Pero anunciado, distorsiona todo. Distorsiona todo. Ujú. Además tiene que considerar las fechas, que acuérdense ustedes que el tribunal decidió hacer 2 fechas de elecciones para dividir. Como vamos a 4 elecciones, van a haber 2 y 2. Entonces hay otras fechas que influyen, entonces eso lo tiene que verificar el tribunal. Donde pudiera reducir tiempo es para inscribir candidatos. Ahí sí se puede reducir sin modificar el resto. El calendario. Ahí hay una especie, como ahora se van a inscribir menos candidatos, ahí sí pudiera hacerse, y darle más tiempo para las internas y dar más tiempo para las coaliciones también. Bueno, Démosle aire a Miguel Ángel. démosle, aquí está ya su croissant que pidió, ¿verdad? Nosotros también vamos a aprovechar el espacio de la pausa para tomar nuestros alimentos. Agradecemos mucho que Miguel Ángel Cardosa nuevamente esté aquí con nosotros, explicándonos en caliente lo que puede comentar con la información que tiene hasta, Que se tiene hasta el esta momento. hora. ¿Verdad? De lo que decidieron los diputados de la Asamblea Legislativa el día de ayer en sesión plenaria. 8:35, gracias a todos los que están pendientes. Mira, muchos ya pasaron por la estación de servicio Puma, acumulando los Puma Pris, ¿verdad? Sabiendo de la promoción y esperando ganarse uno de los 8 Volkswagen, compañero. Vamos a la pausa.
Diana, Verónica y Tony. 8 de la mañana, 44 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde Puma Merliot, Pleca El Trébol. Y nos acompaña Miguel Ángel Cardosa. Él fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral en estos tiempos de cambios, de voto por rostro, de sentencias Listas de la abiertas Sala y de lo desbloqueadas. Constitucional. Y ahora, nueva configuración en el Nueva número de configuración. diputados. Y falta todavía, bueno, si al Tribunal Supremo Electoral le hace falta tiempo, los diputados deberán apurarse en la Comisión de Reformas Electorales para determinar el tema de la elección bajo la nueva configuración político-administrativa, donde se reducen las alcaldías y se incrementan los distritos. Y es que la comisión tiene a su cargo, Miguel Ángel, aplicar todas estas reformas. Pero el problema es que si la comisión, como ha pasado antes, no se pone de acuerdo, entonces le dice al tribunal, legisle usted para esta elección. O el mismo tribunal no se pone de acuerdo ahorita para el voto Pero, en el ajá, exterior y entonces electrónico. A eso iba también, compañero, que ahorita, por ejemplo, todavía no han tomado una decisión. Entiendo que han pedido ampliar un poco el plazo para el voto electrónico. Sí. O sea, sí, el tiempo se le está acabando al Tribunal Supremo Electoral. En ese cargo, una de las cosas que más influyen es los tiempos electorales, porque hay un día señalado para elecciones y ese día es un muro de piedra, uno no puede pasar de ahí. No es como O sea, el día de las elecciones es ese día inamovible. sí o sí, hay que hacer elecciones. Y hay que prepararse con suficiente anticipación. En este caso, el tribunal tiene la gran ventaja, tiene importantes ventajas. Primero, que goza de un buen presupuesto. O sea, tiene suficiente dinero para contratar No sé, las ahora empresas. nada que Sí. ver con los presupuestos de antes, Miguel ya Ángel. hubiera querido tener esos presupuestos. Hoy tienen suficiente presupuesto. Y segundo, tienen la posibilidad, por misma ley, de contratar una empresa. Y entonces uno, cuando contrata a una empresa, hay cierta responsabilidad que se la quita de encima y es la empresa que va a trabajar, que tiene que preparar todo lo del voto desde el exterior. Entonces sí tienen que correr para contratar a la empresa y que empiece a trabajar ya la empresa, a prepararse. Y luego tienen que, eso sí, lo tienen que hacer, contratar las auditorías necesarias. Porque lo peor que puede ocurrir, sobre todo para los que resulten ganadores más adelante, es que se deslegitime el proceso por los problemas que pueda Que crea plantear. duda, ¿verdad? Que cree dudas. Que quede una duda, Ajá. que quede una duda. Ajá. Eso es un problema. Y ahí sí que el tribunal tiene que correr, tiene que apresurarse para lograr que se decidan las cosas a tiempo, se resuelvan los problemas a tiempo y se llegue con suficiente anticipación y que todos tengamos suficiente información de cómo se va a votar. Ahora, Miguel Ángel, usted ya ha estado ahí en momentos como este, en donde las reglas del juego se las van cambiando, Sí. ¿verdad? La Comisión de Reformas Electorales, insisto, en la Asamblea debe decidir cómo hacer las cosas. Lo más seguro es que le diga al tribunal, usted haga la propuesta. Algunas cosas requieren reforma de ley. Ajá. Algunas cosas sí requieren reforma de ley. Y- Algunas otras cosas puede uno Y estamos a adaptarse. tiempo de hacer esa reforma de ley. Bueno, en el caso de la que ha quedado pendiente, la de los consejos municipales, la situación es que es una reorganización dentro del mismo departamento. Ciertamente ya no se va a votar por tantos consejos municipales, hizo que solamente por 44, creo que van a ser 5 o 4 por departamento. Eso le cambia en alguna medida la logística al Tribunal Supremo Electoral, pero la modificación no es sustancial en el sentido siguiente. Como ya lo anunció el presidente y el proyecto de ley lo dice así, los actuales municipios se convierten en distritos y siempre habrá población, siempre tendrán que votar y ahí siempre van a haber centros de votación. O sea, pueden mantener los mismos que ya tenían. Perfectamente, sin ningún problema. Lo Hay único- los mismos centros de votación. Pero entonces es hasta más fácil porque Le hay va- hay sí, que contar sí, menos. sí. Pues. Ahora, Bueno. el tribunal sí tendrá que tomar la decisión si mantiene, por ejemplo, porque ahorita en su presupuesto y en la ley están las figuras de las juntas electorales municipales, la famosa GEM. Ajá. Esas están ahí, entonces habría que ver si se reconvierten a juntas electorales distritales o simplemente solamente se hacen 44 GEM y se dejan oficinas del tribunal, oficinas electorales en los distritos, porque siempre va a haber
que atender centros de votación en esos distritos. Lo que pasa es que, a ver, la pregunta que yo me hago es cómo va a ser el nuevo Consejo Municipal, quiénes lo van a conformar, porque los distritos de ese municipio tendrán que tener representación en ese consejo. Sí. Ya, entonces ese nuevo consejo debería estar conformado por a los habitantes del municipio que ha quedado, más los representantes de los distritos. Sí, habría que ver cómo queda la ley. Habría que ver cómo queda Pero la ley. en principio, esa puede ser, si lo define la ley, qué bueno que lo defina así, que sean como una especie de regidores delegados de los distritos que formen parte del gran consejo municipal. Exacto. Eso sería ideal. Pero si no hay tiempo, porque habría que elegir eso, si no hay tiempo, los partidos políticos como una estrategia pueden conformar sus candidaturas a consejos municipales con personas de determinados distritos, sobre todo si son personas que tengan algún arraigo y que tengan apoyo popular en ese distrito, les puede convenir porque entonces pueden sumar. Acuérdense que los ciudadanos de ese distrito van a votar por ese consejo municipal nuevo, por ese gran consejo municipal. Vaya, hoy si vas de alcalde, para poner el ejemplo del alcalde Mauricio Vilanova, que llegó ayer a la transmisión. Si vas de alcalde de Suchitoto, vas a tener que llevar propuesta de regidor de San José Guayabal, por ejemplo. De San Martín, de San Bartolomé Perulapía. Si me conviene. Si las cosas están así, no es ley. Si no es ley, si el partido le conviene llevar gente de ahí, porque hay suficiente votación de mi partido para en ese distrito, sin duda voy a llevar a alguien de ese distrito para ganar esos votos. Eso va a ser una estrategia. Y los que sean candidatos a alcaldes, prepárense porque hoy les va a tocar ir a hacer campaña a un territorio mucho más extenso. Mucho más amplio. Y le va a tener que responder a un territorio mucho más amplio, mucho más extenso. Es una decisión interesante realmente reducir el número de municipios. Quizás pudiéramos por esta vía lograr mayor independencia municipal, mayor desarrollo municipal. Pudiera lograrse porque por la otra vía quedó demostrado que no había sido posible porque eran tan pequeños, con tan poca gente, que así tenían muy poco nivel recaudatorio de impuestos que no podían subsistir. Entonces dependían del FODE, dependían de los apoyos. Mire, Miguel Ángel, ¿y desde cuándo viene yo esta propuesta de la reducción de municipios? La vengo escuchando. Hasta las editoriales van a tener que cambiar libros de texto. Todo. Los niños que están en cuarto o quinto grado. Esto es, como decía hace un rato, es transversal. Es transversal. En todo, nacional. a nivel, como decía Miguel Ángel, a nivel económico. Esta es una decisión que se viene pensando desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de Calderón Sol, pero viene de antes. Desde Calderón Sol, bueno. Pero quizás nadie había tenido el valor de tomar la decisión, pero ciertamente el doctor Calderón Sol habló de este tema y el que le siguió, Francisco Flores, la comisión que originalmente Armando Calderón Sol la había tomado como una especie de comité asesor, Francisco Flores la creó, la legalizó, la formalizó como la Comisión Nacional de Desarrollo, la CND. Que tenía una de esas propuestas, una propuesta era esa. Incluso, como en un tema político, todo el mundo tenía miedo de decir que hay que disminuir el número de municipios, pero sí se redistribuían, incluso se utilizó la figura como, no recuerdo el nombre que le daban a esa figura, pero era una especie de unión de municipios. Y las mancomunidades. Una especie de mancomunidades, pero le daban otro nombre. Ahorita o las microrregiones. Microrregiones era el término que le daban. Por ejemplo, se desarrolló la microrregión de la Ruta de las Flores. Por ejemplo, se unieron los alcaldes y crearon una región turística. Y para efectos económicos es fundamental, es importante eso. Ahí está eso. También yo tuve la oportunidad directa de verlo. El sistema judicial que va a tener que cambiar también, porque la ley orgánica dice que cada municipio debe de haber un juzgado de paz. Hoy habrá que analizar ese tema. Yo trabajé en un proyecto de modernización del sistema judicial cuando era magistrado del nuevo mapa judicial y se desarrolló un mapa judicial y se crearon como una especie de, casi creo yo que eran 154 por ahí, circunscripciones judiciales que unían municipios. Porque se imaginan ustedes el costo que tiene el sistema judicial de mantener un juzgado de paz en cada municipio. 262. Y algunos de ellos, y todos deben de tener su juez de paz, su secretario, su notificador, su ordenanza, su motorista, su carro, su local, sus colaboradores. Y algunos atienden 25, 40 casos al año.
O sea, es un O sea, no era- despilfarro de sí, fondos en ajá. el sistema judicial. No aplicaba. Tiene que cambiar eso, tiene que cambiar. Ahí tuve la oportunidad también. También en el Tribunal Supremo Electoral yo presenté la propuesta, pero en la línea de la elección de diputados, que mi propuesta era que se conformaran circunscripciones electorales para diputados, con la idea de mejorar la representatividad, la relación que existe entre el diputado y su municipio. Y en aquel momento nos salían como 28 a 32 regiones, circunscripciones electorales. O sea, es un tema que se ha venido hablando desde hace rato. Sin duda hay estudios. Sí, no al nos debe de respecto. sorprender esta nueva división política, es lo que usted aparte, dice. aparte yo creo que, vaya, los gringos tienen esta figura del representante, del el delegado, y sí, gobiernan distritos también, por ejemplo. San puede Salvador hacerse. tiene distritos. Sí. Ya tiene Ya tiene distritos. la figura de los distritos, Ajá. o sea, tampoco es nada nuevo. Ajá, Sí, ya existen. Los municipios grandes lo han utilizado, el tema de distritos. Y si la ley va más allá y profundiza y se elige un representante de ese distrito al Consejo Municipal, pues pudiera ser una buena idea, mucho más democrática. Miguel Ángel, en estos momentos el Tribunal Supremo Electoral se tiene que poner de acuerdo, pero con la configuración que tiene el colegiado, con los impases que hemos estado viendo en los últimos días, ¿es preocupante? Bueno, primero el tribunal debe de estar preocupado por sí mismo porque la imagen del Tribunal Supremo Electoral desde ya influye en la credibilidad de las elecciones. O sea, uno como funcionario público, uno sabe que debe de cuidarse más que cualquier otra persona para poder dar credibilidad al cargo que ocupo. Y el Tribunal Supremo Electoral, que las próximas elecciones dependen de su trabajo, pues desde ya debe ir dando señales de transparencia, señales de confiabilidad, que el ciudadano pueda llegar sin problema a votar y que tiene la garantía que su voto va a sumar como tal. Entonces es un reto para el Tribunal Supremo Electoral. Ahí te están viendo, bueno, no sé, no se han puesto de acuerdo con lo del voto en el exterior o del voto electrónico, mejor dicho, ¿verdad? Y eso Y ahí, urge ¿cuáles son también. voy a tratar le voy a hacer una pregunta bien subjetiva, pero ¿cuáles son las desconfianzas que hay en que el voto electrónico sea manipulable y que no sea seguro o qué es lo que, por qué no se ponen de acuerdo? Habría que seriamente hay que preguntárselo, porque viendo las empresas que aparecen, todas las empresas que alcanzo a ver tienen experiencia. Tienen conocen experiencia. el tema. Las dos que más se mencionan la tienen. Indra tiene experiencia en El Salvador en la época de Indra, en la época de Walter Araujo y de Eugenio Chicas, se contrató 2 veces a Indra y conocen el país, no hay problema. El otro consorcio, donde incluso participa Neil Bauer, que es el que trabaja el RNPN, el que maneja la concesión de los DUIs, también tiene experiencia en el país y conoce también. O sea, diría uno que probablemente son cuestiones de detalles las que pueden estar influenciando en la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Ojalá que pronto se pongan de acuerdo y decidan ya y la empresa tenga oportunidad y empiece a trabajar. O sea, estas empresas, dice, ya conocen el territorio, es lo que Ya usted conocen, nos dice. y tienen Y experiencia tienen la electoral. información y tienen experiencia electoral. Y tienen además, por la experiencia que tienen a su alcance en su background y en su know-how, tienen también el uso de tecnología nueva. Por ejemplo, sería ideal, porque como van a haber varios padrones, sería ideal que tengamos identificador de huella a donde lleguemos a votar y que todas las máquinas donde se vote estén conectadas a los padrones electorales que se utilicen. Y al poner yo mi huella, inmediatamente me identifica mi DUI y me va a decir si ya voté o no voté. Exacto. Y ahí votar y ya me Y ahí ya te quedó bloquea, registrado. votás ahí. Esa es una tecnología Y que ahí te bloquea. Esa es una Ya tecnología votó. que se ha utilizado en muchos países. blockchain. No sé. Puede ser, Ajá. sí. Pero Habría la verdad ver que cuáles una vez pones la huella. las propuestas que tienen los diferentes. Lo que quiero decir es que estas empresas, yo conozco porque he visto su trabajo, tienen acceso a suficiente tecnología y la pueden proponer. que puede garantizar la transparencia del proceso. Que garantiza la transparencia y la porque agilidad. la verdad, Miguel Ángel, es que la gran duda es si el voto electrónico va a permitir que una persona vote más de una vez. Esa es la verdad. Sí. Y el otro O que te punto- cambien tu decisión. Exacto. Y lo otro es qué
¿Qué tan creíble es que te respeten la decisión? Sí, esa es otra cosa. Por eso son las auditorías. Da suerte que haya suficiente vigilancia de los contendientes que garanticen que sí, que el voto está llegando y que se está respetando la voluntad y se está sumando a donde corresponde. El mismo uso de la tecnología facilita eso también. Miguel Ángel, una pregunta y volviendo al tema de los diputados, porque ahora podemos fraccionar el voto, pero el voto sigue siendo único. Sí. Al ser menos los diputados y con el nuevo sistema de ya que ya no hay residuos, sino que solo son diputados enteros, ¿conviene fraccionar el voto? Esa es una decisión personal en el sentido de que si yo soy una persona convencido de la propuesta de un partido, voy a votar por la bandera, por el partido. Y a lo sumo le puedo cambiar el orden de la lista al partido. Pero si yo no estoy totalmente convencido de los partidos, pero hay 2 o 3 candidatos, 4 o 5 que me parecen, puedo utilizar el voto por rostro. O sea, por eso, pero le estoy haciendo a esas personas a las que apoyo con mi voto un favor, o se la pongo más difícil ser diputado entero. Darle todo mi voto a un solo diputado, es lo que dice Tony, a un sí, solo candidato. Eso también lo tengo que pensar. O sea, si yo reparto mi voto, le estoy dando fracciones a los partidos. Se la estoy poniendo más difícil a todos. Al partido también. Al partido también. Y al candidato, a la persona, como yo lo estoy marcando, le estoy dando una marca de preferencia. Esa marca sí le va a servir a él en la suma total de la lista de partidos, porque él puede ir ascendiendo posiciones por la suma de marcas que haga. Es que ahora voto y hago marca de preferencia. Hago marca, sí. Lo que pasa es que esto también no se entiende, todavía no tenemos esa cultura, Miguel Ángel. Si no mal recuerdo, en las últimas elecciones el voto cruzado no se usó como se pensaba que se iba a usar. El voto cruzado sigue siendo un voto, alguien lo dijo, no me acuerdo si mi ex compañero Julio Olivo lo dijo, un voto clasista, digo. Porque es de cierta clase de personas, ajá, analíticos que dicen, no, yo no me parece lo que es, pero si estas personas me convencen, voy a marcar por estas personas. Pero de ahí la gran mayoría. Sí, si mal no recuerdo, han dado entre votaciones, han dado entre un 6% y un 12% de la población que lo utiliza. El voto cruzado. En diferentes votaciones. Sí, pero el resto, voto entero. Generalmente, bueno, lo que pasa es que esa sentencia de la Sala Constitucional lo que hizo fue darnos como que la oportunidad de votar como que fuéramos a un supermercado. O sea, puedo elegir esto, puedo elegir lo otro, puedo votar directamente por el partido, puedo votar por el partido, pero le puedo cambiar la lista, puedo votar por el partido, o puedo votar sí, por un independiente. Es que es complicado. O puedo votar por la persona. Sí, por eso, porque ajá, se dieron varias opciones. Ese es un tema que hasta este momento pues tampoco se ha tocado, se va a mantener esa regla. Y el voto desde el exterior, Miguel Ángel, es otro voto que normalmente, bueno, en las últimas elecciones no ha sido de una proporcionalidad considerable. Sí. Con este esfuerzo que ha estado haciendo este gobierno, sí, de estar abriendo, de estar facilitando la obtención del DUI, sí, en muchos más lugares, en muchos más consulados, ¿usted cree que en realidad sea considerable la participación de salvadoreños que utilicen en la votación electrónica desde el exterior? Sí, se esperaría que sí. Ahora, ciertamente depende mucho del apoyo. Yo recuerdo que este proyecto del voto desde el exterior entra a ser ley de la República por la presión que el presidente de la República en aquel momento hace, que es Mauricio Funes, que delegó en Hatuad Boom empujar esto a través de una comisión, y desde CAPRE se convoca al Tribunal Supremo Electoral, al RNPN, a Correos, para crear una comisión, a Cancillería también, que participaron, y a partir de ahí entra la ley. En la siguiente votación no hubo tanto respaldo, el tribunal le tocó desarrollarlo, ahora hay mucho respaldo de parte de este Ejecutivo. Cancillería ha estado muy activa, salvadoreño en el exterior ha estado muy activo en ese sentido, que ahora tiene otro nuevo nombre, Movilidad Humana, creo que es el nombre del viceministerio. Ha habido mucha actividad porque mi experiencia en este tema es las relaciones exteriores, Cancillería, quien logra mantener contacto con los salvadoreños, porque el tema es
que si le interesa al país mantener contacto con sus connacionales afuera. Si es así, hay políticas públicas, entre ellas las de votación, para garantizar que existe esa relación. En el caso nuestro no hay ninguna duda que nos interesa mantener su relación, porque mantenemos una cantidad de remesas familiares que recibimos que sostienen nuestra economía. O sea, lo que hay que ver es que el salvadoreño en el exterior no se ha olvidado de lo que pasa en su país. No se ha olvidado. Las remesas lo dicen. Y es bien interesante también ver segundas y terceras generaciones que mantienen contacto. Precisamente escuchaba a la ministra de Turismo decir que son familiares de salvadoreños los que la mayoría de turistas que vienen aquí, lo acabamos de ver, son salvadoreños que viven en el exterior. Segundas y terceras. Bueno, eso nos lo han dicho también Sí, operadores turísticos también, que ahora están sí. viniendo segundas y terceras generaciones. Que antes no venían. Que antes no venían. Si hay un interés, que voten, ¿no es cierto? En este gobierno ha habido interés y ha habido desarrollo y hay suficientes condiciones porque se ha facilitado la obtención del DUI, se ha facilitado un mecanismo electrónico para que puedan votar. El hecho de que puedan votar por internet desde 30 días antes facilita las cosas, porque el mecanismo de correo era bueno, se utilizaba, pero habría que hacer una encuesta previa. Eso siempre es necesario hacerlo. Aunque no hay empadronamiento, pero hay que hacer un padrón. Hay que hacer un padrón. ¿Quiénes van a votar? Entonces, hay facilidades. O sea, no solamente es tener el DUI con Sí, dirección en el exterior, sino también empadronarse, y ese empadronamiento es el que no está todavía. Lo que pasa es que ahora no va a haber empadronamiento. Va a haber padrones que van a dar las instituciones. Por ejemplo, Migración ya dio su listado de quienes han sacado, quienes tienen pasaporte y quienes están fuera. El RNPN da la dirección de quienes tienen DUI activo con dirección en el exterior, lo da el RNPN. Entonces, son listados que ya dan las instituciones, aunque no hay un empadronamiento, pero sí va a haber un padrón. Esa es la gente que va a poder votar. Siempre tiene que haber una depuración, porque el tribunal tiene, antes de las elecciones, del registro electoral, se elabora el padrón, después de hacer una depuración de los fallecidos, de los que gozan de sus derechos ciudadanos. Todo eso siempre hay que revisarlo, para ver quiénes están aptos para votar. Eso siempre va a ser. Y ese famoso Mucho padrón, trabajo, ¿verdad? sí, mucho Que trabajo te- para el Tribunal Supremo Electoral, poco tiempo, muchos cambios y en las reglas del juego, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Miguel Ángel, por el momento le agradecemos este esfuerzo que ha hecho por intentar dilucidar qué es lo que se aprobó ayer y los cambios que se están dando Y lo que en se nuestro viene, país. ¿verdad? Lo que se Lo que viene. hay que considerar para todo lo que se viene. Hoy lo vamos a estar viendo más seguido, Miguel Ángel. Hoy es nuestro libro de referencia. Porque, bueno, es que usted tiene el conocimiento técnico y de eso se trata, ¿verdad? De tener el conocimiento técnico, de entender cómo funciona esto y qué es lo que está sucediendo. Gracias, Miguel Ángel. Ok, bueno, a la orden. Buenos Y días. gracias también por venir hasta acá. Se lleva su croissant, ¿verdad? Sigue tomando cafecito. Y si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.